Bien, ya desde ayer quería hablar de economía, ¿viste? Pero por más de que no compre dólares, porque no tengo, pero no importa. Es lo que acelera en el día a día y también lo que preocupa a la mayoría, ¿no? Para ver qué es lo que, cómo seguimos en todo este proceso, ¿no? De acá a diciembre. Siempre tratamos de contar, antes contábamos a largo plazo y quizás con esta idea de proyectar un poquito más, pero ahora lamentablemente la rebajamos a 2 meses. ¿Qué hacemos de acá a 2 meses? No sé si te pasa lo mismo, pero Gerardo, quería hablar con vos esta mañana. Primero, hacer un análisis de cómo viste estas elecciones legislativas, a las que muchos le sacan importancia, pero creo que son más que importantes también a tener en cuenta en esta vuelta. Sí, sí, evidentemente. Siempre son importantes. Siempre. Y uno podría decir en este caso tenían una carga especial, un poco estaba planteado como cierto plebiscito sobre la gestión de Milei. Y yo, bueno, voy a centrarme en las cuestiones económicas que encuentro en el resultado, que obviamente me sorprendió. Yo pensaba una cosa de mucho mayor paridad y pensaba el peronismo ganando en provincia de Buenos Aires, pero bueno, el resultado, bueno, me sorprendió. Yo te diría que no encontraría dos elementos económicos importantes. Creo que el tema de la estabilidad, que por ahí lo subestimamos un poco, pero veníamos de unos años donde la inflación venía creciendo, y la perspectiva era que se iba a seguir en ese camino. Milei revirtió esa situación. Hoy tenemos una inflación de aproximadamente el 2%. Ahí quiero hacer podríamos hacer un paréntesis y poner un asterisco. Yo creo que la gente ve eso y eso le da cierta estabilidad o previsión para el futuro, y no le importa mucho cómo se logra eso. Me refiero ¿en qué cosa nos enganchamos los economistas? Los economistas nos enganchamos tengamos en cuenta que está frenando el precio del dólar artificialmente, insostenible en el largo plazo, y eso es un instrumento que está utilizando para que la inflación baje. O por otro lado, no ha habido una reducción de los salarios en general y hasta de los salarios formales en particular, y ese es otro factor que lo ayuda en la lucha de la inflación. Bueno, pero todas esas cuestiones son un poco las que charlamos y discutimos los economistas. Hay evidentemente una fracción de la población que con una inflación del 2%, se ordena mejor, planifica mejor, que con una del 6, con una del 8, con una del 20. Creo que ahí hay un factor, y veníamos de bastante tiempo con inflaciones moderadas o altas. Yo creo que ahí hay un factor explicativo del resultado. Sí, Gerardo, Otro igual factor, en esto, a ver, sí. te voy siguiendo con la inflación, ¿no? De a poco. Nosotros decimos, como vos resaltás, bueno, hay una inflación en promedio del 2%, sí, pero es lo que nos dice el INDEC. Después nosotros, que es lo que es la canasta básica, ¿no?, de los alimentos, que no necesariamente, yo por lo menos, o sea, que voy a hacer las compras, no necesariamente lo veo reflejado en el supermercado, en el kiosco de barrio menos, ¿viste? El almacén de barrio, que cambia mucho la estructura también, porque bueno, de alguna manera se tiene que sostener y es lo que nos saca a nosotros del apuro, pero así también como nos saca del apuro, cuesta un poco más. Y después los servicios. Los servicios a mí, o sea, cada servicio me aumenta, me llegan al mail, cada servicio me aumenta de 2% para arriba, o sea, superando el índice de deflación cada mes. O sea, yo si tengo que juntar todos los servicios que tengo que pagar, claramente el índice mío de inflación en pago de servicios generales me supera, no sé, no te quiero exagerar el 20, pero estamos ahí. Entre una cosa y otra, más lo de los alimentos que vos me mencionás del 2% del INDEC. O sea, en cuestión de inflación,
A todos nos pasa, o sea, me pongo como ejemplo, pero nos pasa a todos porque todos pagamos servicios y todos compramos para comer. Te quiero decir, el índice de inflación en realidad supera los 2 dígitos ampliamente mes a mes. Claro, por eso yo cuando te dije el 2% y que en buena medida una porción de la población ve las cosas hasta ahí, y para esa porción de la población esa situación le permite organizar la vida de determinada manera, y entonces ahí te abrí el asterisco o el paréntesis y te dije, bueno, claro, sin tener en cuenta otras cuestiones. Claro. Esto como plantea, bueno, lo hemos hablado en otros programas anteriores, pero está claro que, bueno, el propio gobierno lo sabe y ha demorado el cambio de la canasta, que donde el peso de los servicios de la canasta actual es muy bajo respecto a la realidad de la mayoría de los argentinos. Bueno, tu caso es uno más, pero en realidad eso que te pasa a vos le pasa al grueso de la población. El gasto en servicios es mucho más significativo que como está ponderado en el índice de precio al consumidor que publica el INDEC. Entonces, la inflación de servicios, como fue mayor en todos estos 20 meses que la de bienes, lo que nosotros sentimos en nuestra vida cotidiana es una inflación mayor a la que publica el INDEC. Eso creo que también se lo he mencionado en alguna nota anterior, un trabajo que hizo la CUNSA, el ex ministro de Economía de Macri, que sacó del ingreso lo que se gasta en servicios y mostró cómo el ingreso disponible que le queda a las familias en general hoy es un 16% menos que lo que tenía de ingreso disponible hace 2 años atrás. Bueno, eso de alguna manera refleja claramente, por eso yo en la introducción te dije, a pesar de que los salarios reales formales han caído, sí. Entonces, pero de cualquier manera, evidentemente, hay una porción de la población que dice, bueno, el 2% de inflación y esta tendencia que ha venido a la baja, o ha tenido un freno en el 2, pero ha venido a la baja, no hay duda, bueno, me permite planificar, organizarme mejor y, buscando qué cosas ha valorado la gente a la hora de decidir votar y por lo tanto el resultado que hemos tenido. Yo creo que ahí hay un punto que más allá de estas consideraciones que nosotros hacemos, una parte de la porción dijo, bueno, antes íbamos en una carrera ascendente de la inflación, ahora vamos en una carrera descendente. No me expliquen mucho por qué, pero yo lo que veo es que la inflación está bajando. Y después el otro elemento es que económico que yo encuentro es que una derrota del gobierno el domingo hubiese significado un descalabro mayor de la economía argentina. Entonces yo creo que, bueno, tenemos la muestra de la provincia de Buenos Aires, fue más gente a votar que en septiembre. Yo creo que sectores que votaron a Milei en el balotaje, cuando sacó el 55% de los votos, que en estas elecciones provinciales que se venían realizando no estaba yendo a votar, el grado de participación era muy bajo en general, hasta la propia Ciudad de Buenos Aires llegó a niveles muy bajísimos de participación. Yo creo que un poco eso se revirtió y son votos que en la elección anterior de hace 2 años votaron a Milei, que se desencantaron, pero que ahora, ante una situación de el lunes esto va a estallar si el gobierno pierde, y obviamente nosotros que estamos mal vamos a estar peor, bueno, decidieron ir y volver a renovarle la confianza al gobierno, y esto a mí me parece que es un fenómeno nacional, que ha abarcado a todos los distritos, porque el crecimiento de la Libertad Avanza ha sido significativo en todos los distritos, al punto tal que en varias provincias ha logrado derrotar a los propios gobernadores que venían realizando elecciones muy buenas. Uh-huh. O sea, yo encuentro esos 2 motivos económicos como en buena medida explicativos. Debe haber otros, y debe haber otros que no son económicos, uh-huh, que son más políticos, culturales. Bueno, obviamente que un resultado electoral
se explica por muchos motivos, qué hizo la oposición, qué propuso la oposición, o sea, hay muchos elementos a considerar. Me ceñí a los dos económicos que encuentro que por ahí uno es un poco proclive a subestimar, pero viendo cómo fueron las cosas, caes en cuenta que cierta estabilidad para sectores de la población es importante, y el vacío o el precipicio para el lunes, y no era un buen plan. No era un buen plan. Sí, sí. O sea, no. ¿Qué pasaba el lunes si el gobierno perdía? Claro. Siempre decimos, ¿viste? ¿Cómo se solucionan proyectos? Bueno, a ver qué, cómo. El cómo es una cuestión crucial en cada cosa. Pero el cómo, ese cómo ya de por sí, genera un plan, genera una estrategia, porque está claro que de alguna manera se tiene que revertir la vuelta a la industria, la vuelta a la generación del trabajo, de esta clase media que fue muy amplia. Yo me acuerdo que en la facultad, cuando estaba haciendo la licenciatura en su momento, la tesis era esa, ¿viste? La clase media en las películas de Pablo Trapero, las representaciones de la clase media en las películas de Pablo Trapero, y que hablaba, bueno, para aquellos que no lo conocen, Elefante Blanco, director de ese tipo de películas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los profes me decían, bueno, a ver, hay que hacer un recorte de la clase media. ¿Cómo hacemos el recorte de la clase media siendo tan amplia? O sea, era impresionante. Ahora está totalmente desdibujada, pero una clase media que inevitablemente es el motor de toda esta rueda del comercio, ¿no? Que son los que laburan, los que van a comprar y los que vuelven a laburar. Bueno, toda esa clase media que se desconfiguró completamente, te estoy hablando de hace muchos años atrás. Ahora, inevitablemente, estamos hablando cada vez de una clase media que es prácticamente inexistente o muy complicada para entender o para darle una vuelta de rosca, cuando nos dicen para no caer pobre, para no ser pobre tenés que por lo menos cobrar tanto, viste que esas cuestiones 2x3 salen en los medios, ¿no? Tenés que estar por arriba de la canasta básica para no ser pobre o para no ser indigente, o si cobras menos de tanto ya sos pobre. Bueno, una clase media totalmente desdibujada en sí, pero a lo que voy es cómo para repuntar todo eso está este cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Inevitablemente de acá, de una propuesta de un domingo a un lunes no se resuelve. De ahí creo que también está parte de esta explicación de decir, bueno, por lo menos vamos a lo ya resuelto, que es tener un dólar medianamente estable por lo menos unos días más, para estirar unos días más y ver después qué es lo que pasa. Mientras tratamos de resolver de alguna manera el cómo. Sí. Por eso yo creo que el voto tiene mucho de explicación de voto táctico ante una coyuntura donde era que se prolongue esta situación. Pensá que del otro lado está el gobierno norteamericano diciendo que nos va a apoyar. O sea, y que si el gobierno no ganaba ese apoyo, o sea, hay cierto nivel de conciencia que la situación está atada con alambres, que el gobierno ha necesitado de un salvataje con el fondo, y que eso no alcanzó y que fue necesario otro salvataje para mantener cierta estabilidad que la está dando el Estado más poderoso del planeta, y que eso iba a desaparecer si el gobierno perdía las elecciones. O sea, es un factor imposible de no considerar ante la situación. O sea, no lo podía tomar como un chantaje, ¿no? Porque te dice, el Estado más poderoso del planeta te dice, yo te apoyo siempre y cuando gane fulano, si no, no. Profundizando un poco la cosa, tendríamos que decir, bueno, pero ¿cómo llegamos hasta acá? De tener que necesitar un salvataje con Macri de una cifra sideral récord en la historia del Fondo Monetario Internacional, de necesitar otro salvataje con Milei por una cifra que es la segunda más grande de la historia del fondo, pues, de los 20.000 millones, y después encima tampoco alcanza, y hay que pedirle un salvataje al Fondo Monetario, al gobierno norteamericano, al Estado norteamericano. O sea, pero todo eso es, y después podemos hacer el otro análisis. Bueno, de acá para adelante, ¿qué? Pensando también en 2 años, en 5 años, en 7 años. Pero a la hora de votar, una buena parte de la población analiza la coyuntura, y el escenario que se le presenta es binario. O sea, si gana Milei o Milei se mantiene, bueno, seguimos esta situación que no estamos conformes o muy conformes con lo que es, pero hay cierta estabilidad y no se va todo no se cae todo por el abismo.
y no hay una alternativa concreta enfrente que nos diga y nos proponga otra cosa. Entonces, todos los análisis que nosotros hacemos retrospectivamente de cómo llegamos hasta acá, porque yo te podría decir, el análisis que vos vas a hacer de la clase media está muy bien y efectivamente es así, y están los datos, porque la primera encuesta permanente de hogares que se hizo en Argentina es del año 74. Ahí las diferencias de ingresos de la población eran mínimas, eran parecidas a las diferencias que había en los países europeos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Era un país claramente de clase media, masiva. Bueno, y cuando nosotros seguimos ese dato, desde el 74 que existe la cuenta permanente de hogares, para acá, lo que vemos es un deterioro, excepto algunos periodos excepcionales, pero en general lo que vemos es un deterioro de ese sector, que es lo que vos describís, y que su rol dentro de la economía argentina, que es el de reproducir riqueza y actividad económica para otros, porque yo doy algunos ejemplos sencillos. O sea, si los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los empleados administrativos del Hospital San Martín tienen buenos sueldos, el taxista que está en la parada de la esquina del Hospital San Martín va a tener mucho más viajes. Sí. Entonces, o sea, no solo es una cuestión de, la salud pública y tener una buena salud pública de calidad, sino que además todo eso tiene una repercusión económica en alguien que cree que su ingreso depende del sector privado, porque un taxista cree que es un empresario privado. Sin embargo, más si vive en La Plata, o sea, porque por ahí, si me decís que es una ciudad totalmente industrial, pero y el taxista vive medianamente bien porque una buena parte de los empleados del Hospital San Martín tienen salarios relativamente buenos y entonces se toman un taxi. Cuando eso se deteriora, que es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo para acá, claro, el grueso de los empleados del Hospital San Martín cuando salen se toman el colectivo, no se toman el taxi. Entonces los ingresos del taxista disminuyen y lo que el taxista gastaba en 15 días de vacaciones en Villa Gesell, por decirte algo, y ahora en vez de ir 15 días, va una semana. Y eso se replica en todos los sectores, Entonces hay un deterioro del mercado interno de la sociedad argentina a raíz de este proceso de cada vez una mayor desigualdad en los ingresos. Los ingresos están concentrados en el 10% más rico de la población argentina, a costa de que bajen los ingresos de tanto la clase media como los sectores populares. Eso es lo que ha pasado desde aquellos datos de la década del 70 para acá, prácticamente de continuo, y en donde en cada crisis esa desigualdad se profundizó con la hiper de Alfonsín del 89-90, se profundizó con la crisis que nos dejaron Menem de la Rúa en el 2001, se profundizó con la crisis que nos dejó Macri cuando en el 2019 caemos en cesación de pago nuevamente, y se vuelve a profundizar en esta situación de ajuste, porque Milei tuvo una recesión. Pongamos que le echamos la culpa al gobierno anterior, pero ahora tiene una nueva recesión este año. Desde febrero la economía se estancó, sigue destruyendo empleo y se siguen cerrando empresas. Sí. Esta es de él, no le puede echar la culpa a otro. Pero redondeando y tomando tus palabras y tu análisis sobre la clase media, creo que en buena medida el problema está ahí. Hay que recuperar los niveles de ingreso de los sectores medios y de los sectores populares para que la economía se reactive y se recupere, y que más allá de que la economía se reactive y se recupere, nos permita vivir en una situación de mediana dignidad
al grueso y al conjunto de la población argentina. Exactamente, sí, por lo menos decir, bueno, no te hablo de grandes sueldos ni de despilfarro, pero sí medianamente lo básico, ¿no? Actualizándonos también en el mundo que vivimos hoy, donde uno tiene una tendencia, donde no necesariamente tiene que salir todos los meses a hacer una compra que fuera, de que esté fuera del pago de los servicios o qué, pero por lo menos tener una mínima capacidad de lo necesario, ¿no? De una pilcha, de una zapatilla, los chicos que van a la escuela, de tener esa mínima solvencia para poder resolver lo cotidiano. Como vos decías, la marca y la tendencia decayó. Yo creo que ese 10% igual de la clase rica dentro de Argentina viene de la época de los próceres, no sé de cuándo viene, ¿no? Después el resto... Pero ha aumentado, sí, ha aumentado su nivel claro, a costa del resto. A costa del resto. Y más allá de profe de economía, ¿no? También tenés un alto recorrido, por eso te digo, ¿no? De la época de los próceres. Digo, la historia siempre vuelve al mismo punto, más la economía, ¿no? Con estos cambios, sobre todo que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Volvemos a la foja cero, volvemos a captarnos por un dólar o depender del dólar. Todos dependen del dólar, incluso los grandes mayoristas, a la hora, sin irnos a las grandes cadenas de indumentaria, que ahora está mucho de moda lo externo y la importación. Las grandes cadenas, que son las que rigen la mayoría de los precios, están cotizados en dólar, o sea, por eso volvemos, ¿no? La economía es un punto más que importante en este caso. El dólar blue 1.465 no se movió de ayer, pero sí el oficial, que creció un 3,10% de ayer hasta hoy, y una tendencia que la gente lo mira y simplifica en este aspecto, ¿no? Bueno, a ver, sube el dólar, la verdad que no queremos que suba y bueno, nos restringimos a estas reglas que nos imponen no solamente como país, un presidente de la nación, sino un país externo como lo es Estados Unidos. Y estar supeditado. Sí, tal cual. O sea, tal cual. Digamos, un poco el garante de la estabilidad ha sido el Estado norteamericano y un poco las variables financieras que vos nombrás. Bueno, el dólar volvió a la normalidad después de una caída ayer, ya recuperó todo. Donde sí se ve que el apoyo del gobierno norteamericano es decisivo es en que los acreedores nuestros ven ahora con más certeza que Argentina vaya a pagar, porque puede llegar a conseguir, fíjate que eso se ve en el riesgo país, cayó a 700 puntos, se derrumbó, o sea, los bonos argentinos, la cotización de los bonos argentinos subió mucho, y hoy seguían subiendo, no tanto como ayer, pero seguían subiendo. De alguna manera ahí hay, el sector financiero lo que está viendo es, los acreedores lo que están viendo es que la posibilidad de cobro y que Argentina, pensándolo en el mejor de los términos para el gobierno de Milei, uno podría pensar, con dólares que el gobierno logre comprar y acumular de reservas, más el apoyo de Estados Unidos, de alguna manera uno puede pensar, o dicho mejor, el mercado está pensando que los pagos de deuda, por lo menos en lo que resta de la gestión de Milei, estarían garantizados. Eso es lo que refleja la cotización de los bonos. Que subieron mucho desde después de las elecciones para acá. Sí. Ahora, ese es el sector financiero. La incógnita o la gran incógnita es qué pasa con el mundo real, qué pasa con los empresarios, qué pasa con los productores, qué pasa con los productores agropecuarios que vivieron en carne propia que el gobierno toma medidas y después recibe una respuesta de Estados Unidos diciendo, bueno, no, levantame esa medida que tomaste porque está perjudicando a mis productores agropecuarios. O sea, los productores agropecuarios yo creo que están en una situación, evidentemente, no están en el plan del gobierno, no están incluidos dentro del plan del gobierno. Cuando el gobierno necesitó dólares, se lo pidió a las comercializadoras, a las 5 grandes que comercializan los granos, y esa quita de retenciones a los productores no les llegó. En el sector industrial, la situación es también muy difícil. En general, en promedio, la industria está trabajando al 55% de su capacidad, o sea que fíjate que para que vuelva a contratar gente, por ahora está echando, pero para que vuelva a contratar gente,
tendría, y para que vuelva a invertir, tendría que ir desde ese 55% de utilización de la capacidad instalada a un 75-80%. Claro. O sea, estamos lejos de esa situación. Todas estas cosas repercuten en la vida cotidiana de un montón de gente que trabaja de otras actividades. El pintor, el electricista, el taxista que te nombré, y así una serie innumerable de actividades que tienen los ingresos en sus mínimos históricos. Entonces, el sector financiero, ante el resultado electoral, pinta mejor. La gran incógnita es qué van a hacer para que pinte mejor la cuestión de la actividad económica productiva cotidiana, y que se deje de destruir empleo y se vuelva a generar empleo, y se vuelvan a recuperar los ingresos, y se vuelvan a recuperar las jubilaciones, y se recuperen los salarios de los científicos de CONICET, y los médicos del Carham, etcétera, 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 etcétera. Ahí hay una gran incógnita. ¿Cómo va a transitar Milei estos 2 años que vienen en estos aspectos? Porque un poco lo que uno intuye, o más que intuir, escucha, es que el gobierno va a profundizar el ajuste. Sí. O sea que no habría mucha esperanza en que el mercado interno se recupere y que se revierta la situación del empleo y la situación de los salarios en general. Tal cual. Es un escenario dicotómico, digamos. Lo financiero, con el apoyo de Trump, parece que se quedaron todo el mundo tranquilo, ganó el que Trump quería, entonces el apoyo va a estar, pero el resto nos quedamos esperando a ver qué respuesta hay para este deterioro salarial que hemos sufrido en el conjunto de los trabajadores argentinos. Tal cual. Gerardo, como siempre, un gustazo hablar con vos en esta mañana. Cosas que hay que ver, ¿viste? Hay que entender, sobre todo, muy explicativo como siempre, y la verdad que nos ponemos en eje un poquito, ¿no? Haciendo, cosas que por ahí, diciendo cosas que ya todos sabemos en cuanto a la cuestión de los impuestos, no nos tienen que decir, pero sí está bueno configurarlo un poquito en el mapa y ver, ¿no? Que de quiénes dependemos, o al menos de quiénes estamos dependiendo ahora, y en base a las elecciones que tuvimos el otro día, si hay cambios o no. Así que me parece que quedó bastante clara esta idea. Desde ya, como siempre, te agradecemos esta comunicación. Sol, por favor, muchas gracias a ustedes, saludos a Mariano y nada, estamos a disposición.